Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Estamos de regreso en este su programa Saber Sin Fin. Como cada martes ya se está haciendo una agradable costumbre, digo, para mí, o sea, habrá quien no le guste lo que diga Fernando Acosta y también hay que estar abierto a eso, ¿no? Por supuesto. Fernando. Bueno, como ya es costumbre, le decía, Fernando Acosta está aquí conmigo. Y yo me he dado la tarea de compartirle mis artículos para que Fernando los analice y obviamente me retroalimente, porque pues es interesante siempre estar expuesto a la crítica. Hay que decirlo que Fernando y yo pues coincidimos en muchas cosas, pero en otras tenemos visiones distintas, y esto precisamente es lo que enriquece este diálogo y este intercambio. Bueno, en este contexto le comento que publiqué hace poco un artículo titulado "Beso homosexual exhibe estereotipos de las telenovelas mexicanas". Siendo las 8 de la mañana con 26 minutos, le recuerdo en qué consiste el contenido de este artículo. Se refiere básicamente a el beso entre dos actores, específicamente Meteu Solano y Tiago Fragoso, interpretando a Félix y Nico respectivamente en la telenovela Amor a Vida, por el cual, a través de una historia que dejó entrever que uno de los personajes era homosexual, posteriormente se fue consolidando esta preferencia sexual en la novela, convirtió este episodio y, en términos generales, la historia como una de las más vistas a lo largo de la historia de la televisión en Brasil. Esto parecería que nada tiene que ver con México, con nosotros, si se ve solamente de manera aislada, pero nosotros lo traemos a colación, bueno, específicamente un servidor lo trae a colación con una historia que entre agosto de 2009 a abril del 2010 se transmitió en el llamado Canal de las Estrellas, titulada Los Exitosos Pérez, en la cual se omite un beso entre dos de los personajes de esta trama, que es entre Martín Pérez, que es uno de los personajes centrales, y Tomás Arana, interpretada por José Ron. Entonces, esta censura de esta novela, 2009 y 2010, según lo que escribo ahí, muestra el estereotipo de la telenovela mexicana. Ese es el contexto en el cual hoy le pregunto a Fernando Acosta qué trae preparado al respecto. Adelante, Fernando. Pues gracias, Abel. Bueno, cuando leí tu artículo desde el viernes pasado, inmediatamente recordé mi primer ensayo sexológico, que lo escribí hace la friolera de 29 años, en 1985. ¿En qué año, perdón? 1985. Muy bien. Como ya hemos comentado alguna vez, fuimos el doctor José Luis Chávez y yo los pioneros en investigación y divulgación sexológica aquí en la ciudad del pueblo. Pero yo escribí esto, es una cosa brevísima. El antecedente es esto: un amigo que tenía yo una casa de estudiantes, que era estudiante de historia, ahí en la UAP precisamente, me prestó un libro que se llama Hablan los homosexuales, que es una compilación de testimonios. El libro es de 1979, edición española, un poquito antes en Estados Unidos. Hay un epígrafe que dice así, dice: a los 15 años, uno de los testimonios, a los 15 años no tenía idea de lo que era la homosexualidad. Por mi mente no cruzaban estas ideas, ni había oído hablar nunca de que dos personas del mismo sexo pudieran darse cita con fines sexuales. Y escribí un microensayo, que era mi costumbre entonces, de media cuartilla. Se lo leo, es muy sencillo. Dice: en la literatura sexológica de tendencia liberal se ha hecho corriente hablar con toda naturalidad de la preferencia homosexual o bisexual que algunos hombres y mujeres reconocen en sí mismos, pero sin preguntarse jamás cómo dichos hombres y mujeres pudieron reconocer tal preferencia en un ambiente saturado de imágenes heterosexuales. Este reconocimiento se atribuye a priori a un hecho fortuito, lo que algunos llaman el disparador, que tiene la virtud de descubrir a la persona su propia preferencia homosexual o bisexual.
ni por un momento se ha pensado en la posibilidad de facilitar este reconocimiento mediante alguna técnica de psicodiagnóstico semejante a las usadas para descubrir la vocación profesional, lo que demuestra que algunos sexólogos más liberales respetan finalmente la norma de la heterosexualidad. Y entro al párrafo conclusivo que enlaza directamente con partícula. Sin embargo, la idea del reconocimiento espontáneo de la preferencia sexual que manejan dichos sexólogos hace pensar en si no será la supresión de las imágenes homosexuales y bisexuales de la escena pública, es decir, la censura de estas imágenes, la responsable de la falta de reconocimiento por un mayor número de personas de su propia preferencia homosexual o bisexual, así como de la angustia experimentada por aquellas que, aun intuyéndolo, no aciertan a identificar qué las hace sentirse diferentes. Es decir, esta censura, que no sé exactamente cuáles son los motivos que tengan en Televisa para hacerlo, es bien conocida la abundancia de personas, tanto homosexuales como bisexuales, en los medios, muy concretamente en Televisa. No sé qué les lleve, deben estar a la altura de los tiempos y simplemente manifestar. Porque además, perdón, Sí. pero eso viene también. O sea, el abrirnos a la diversidad, el abrirnos al tratar temas que son escabrosos, que son poco abordados, dan pauta para generar todo un público que hoy día está totalmente alejado de la pantalla chica, específicamente de la pantalla de señal abierta. Adelante. Sí, bueno, entonces digo, empezando por ese asunto, esa censura, porque no vemos nosotros, por ejemplo, ahora que se acerca el 14 de febrero, yo no he visto todavía libretas escolares que acostumbran traer imágenes de lo que se conoce como romántico, ¿no? Romántico amoroso, digamos, porque el romanticismo abarca mucho. Yo no veo parejas homosexuales, es decir, siempre vemos al muchacho y la muchacha, pero nunca vemos ni a dos muchachos ni a dos muchachas en actitud amorosa, en actitud afectuosa, recíproca. Toda esta censura que se va dando, es decir, el no presentar en la escena pública, en los medios de masas, en los mismos artículos escolares, en general en las mismas canciones, todo lo que se llama la cultura de masas o cultura popular, no se presenta esto. El resultado es que no existe, digo, no existe en la ideología, no existen esas representaciones, pero existe en la realidad. No. Y precisamente esto origina un conflicto en las personas que sienten, sobre todo en la edad de la pubertad, es decir, cuando viene el desarrollo ¿cómo te diré? La diferenciación por géneros de las personas, ocasiona conflictos y conflictos graves, que son la base precisamente de esas conductas neuróticas que vamos a observar después, sobre todo cuando son estimuladas por ideologías religiosas totalmente irracionales, totalmente anacrónicas, es decir, fuera de la época, y que aprovechan precisamente eso para tener un público cautivo de neuróticos o neuróticas, que pues les sirven a los fines de los respectivos cleros. No solo hablo de la Iglesia Católica toda, la que tú quieras, cualquier religión lo hace. Entonces, es un tema que hay que tratar. Tú acabas de hablar sobre el asunto del abuso sexual de menores cometido por Marcial Maciel y sus secuaces. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo palpable de lo que es la doble moralidad o doble pauta moral de la Iglesia Católica. Por una parte, solapa a verdaderos depredadores sexuales, como es este caso de Marcial Maciel y compañía. Pero por otro lado, reprime, discrimina, y la discriminación llega incluso hasta el asesinato, y sé lo que estoy diciendo. No voy a decir nombres, pero sí sé lo que estoy diciendo, porque ellos son los propiciadores de los crímenes de odio, de asesinatos de personas homosexuales o transexuales, y aquí en Puebla tenemos una buena colección de ello, ¿sí? Y por otro lado, tiene una doble pauta moral, de una manera juzgan a uno y de otra manera a otro. Ahora, hay una palabra de la que se ha abusado muchísimo estos años, que es la pederastia. No, hay que llamarle por su nombre, se llama abuso sexual de menores de edad. La paiderasteia, que así se escribe en griego, paiderasteia, era una institución en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, la de los filósofos, la de los poetas, todo ello, que consistía en que un hombre varón, adinerado, fuera militar, fuera comerciante, fuera gobernante, tomaba bajo su protección a un efebo, es decir, un adolescente también hombre, y lo instruía en los puntos que te más finos de la existencia humana, social. De hecho, alguna vez busqué en un diccionario griego-francés, que tenía un amigo mutuo, Sergio Limán, que a su vez el diccionario se lo había heredado un tío suyo que había sido vicario de la Catedral de Morelia.
un diccionario gigantesco, buen diccionario, y yo digo, bueno, ¿cómo se forma la palabra pederastia? Paider, pues viene de paidos, niño, y la otra, no, total que no decía, pero sí encontré otra palabra. Astis, la palabra astis era una manera de llamar a Atenas, que era la ciudad refinada, civilizada por excelencia en esa época. Entonces la paiderastia era el refinamiento supremo para los niños. Pero no había abuso, ¿sí? No había nada de eso, y consistía en darle lo mejor de su experiencia en sus diferentes campos, sea militar, pues experiencia militar, sea gobernante, experiencia política, sea comerciante, la experiencia en eso, incluyendo también la iniciación en la sexualidad. Para esto hay que decir que en la antigua Grecia no era ningún motivo de vergüenza el comportamiento homosexual, al menos entre varones, entre hombres. Era algo finalmente optativo. Si leemos los diálogos de Platón, por ejemplo, veremos que ahí los banquetes, porque todos los diálogos se dan en banquetes. De hecho hay un diálogo que se llama así simposium, que quiere decir banquete, se daba precisamente en lugares donde había una sensualidad manifiesta, y básicamente los entretenedores, entertainer, eran hombres, jóvenes, los efebos, y también había mujeres, bailarinas, flautistas, etcétera, que lo hacían. Y se habla de eso. O sea, los diálogos de Platón son una literatura clásica sobre los afectos homosexuales. Cosas que por la censura, en este caso de la Iglesia Católica, que siempre ha mantenido una actitud ambivalente, neurótica, le llamo yo, se ha tratado de cercenar de la memoria humana todo aquello humana que nos toca a nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? De los pueblos de alguna manera cristianos o relacionados con ellos, de lo que ha sido la historia de la humanidad, y ha sido la historia porque siempre ha estado presente en la humanidad, que es la diversidad en cuanto a las apetencias, preferencias, inclinaciones erótico-sexuales. Por ahí el caso. Bueno, pues aquí dejamos este podcast. Por supuesto, el tema para nada se agota. No, al contrario. Solamente estamos ahí haciendo unos vuelos a altura para ver por dónde, etcétera, pero también para traer a colación un trabajo que se viene haciendo desde hace más de 25 años, casi 30. 30 años. Muy bien, vamos a una pausa y al regreso abordamos otro tema de interés. Regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.